Lo que no es contractual son los precios descompuestos. Si os fijáis en la ley, en el reglamento de contratos aún vigente del año 2001, figura expresamente que el anexo 2 o precios descompuestos no son contractuales. ¿Qué son los precios descompuestos? Pues si aquí pone fabricación y montaje de una mesa blanca de tantas proporciones, eso se descompone en la mesa, que es de tal y cual, el montaje, tantas horas de una persona, no sé qué, no sé cuántos. Esos son precios descompuestos. Y eso sería una buena herramienta para fijar las unidades nuevas, y además así os lo recomiendo. O sea, si tenéis unidades nuevas y si al menos se asimila en alguna parte, en alguna forma, a los precios descompuestos, o sea, los precios que sirven para fijar el precio general, pues emplearlos, ¿no? Aunque no es contractual. Lo que pasa es que en juicio sí que suele dar bastante resultado, porque dice, hombre, si ya el proyecto fijaba unos precios, usted los aceptó, hizo una baja contra ellos, pues si este nuevo precio se conforma de las 5 cosas que se componía, se conforma de 3 y solo cambian 2, pues estas 3 que sea lo mismo que el contrato. Pero bueno, no suele ser así. Una cuestión muy interesante es que ya en el año 1903 se plantea algo que ha venido ahora, que las obras que se vayan a ejecutar y que tengan la consideración de modificados se encarguen a otro contratista mediante otra licitación, que es lo que ahora suena tan raro. O sea, ya veis que es de 1903. La idea que hay ahora es, o si la modificación encaja dentro del 10% o es un modificado previsto, bien, pero si no, usted lo tiene que licitar aparte. ¿Por qué? Porque de ahí viene la consideración como contrato nuevo de un modificado, que también sorprende, pero ya veis que es algo viejo. O sea, de hecho, en Europa, la primera generación de directivas ya fijaba la posibilidad de realizar contratos complementarios, que luego veremos un poco la diferencia entre contrato complementario y modificado, que también es interesante. Pero planteaba, y el ejemplo son las anteriores directivas, el artículo 31 de la directiva 2004/18, planteaba la posibilidad, por ejemplo en obras, que ya veo que sois la mayoría de obras, planteaba la posibilidad de encomendar obras complementarias pues al contratista originario, pues por los mismos precios, lo que sea, hasta un límite del 50%. De hecho, muchos países consideraban que no era necesario que Europa regulara las modificaciones contractuales porque ya estaban previstos los contratos complementarios. Pero la idea que quiero transmitir ahora es que ya se consideraba modificado igual a contrato complementario. Esa es la idea que manifestó expresamente en la sentencia de la Comisión contra España de 31 de enero, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, a la vista del recurso Comisión contra España en el asunto del AVE, 31 de enero de 2013, planteaba tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia que un modificado era un contrato complementario. Claro, porque España le decía, oiga, usted, Unión Europea, ¿qué me plantea a mí que yo he hecho un modificado mal si usted no regula los modificados? Y el tribunal le dice, yo no regulo los modificados, pero sí regulo los contratos complementarios y te aplico las mismas reglas que hace falta para hacer un contrato complementario. Bueno, lo que decía es que el artículo 51 del Pliego General de Obras Públicas de 1903 planteaba que los contratos serían inalterables y que solo podrán modificarse mediante nueva licitación, salvo excepciones expresamente admitidas, ¿no? Luego planteaba otro tema que también se regulaba en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 1953, que era la novación por cesión de derechos del adjudicatario a otra, es decir, la cesión del contrato. Si os fijáis, aparece la palabra novación. Novación quiere decir que hay un contrato nuevo. Esto es un tema muy interesante y que va a dar un vuelco en la nueva legislación española que transponga las directivas europeas, porque ahora la directiva europea, sobre todo como veremos luego a partir de la sentencia Pressetext del año 2008 de las agencias de prensa alemanas y a raíz de la sentencia WALL, W-A-L-L, en Suiza del año 2010, plantea que la alteración del sujeto del contrato es también una modificación contractual. Yo la verdad que siempre había dudado de esto y cuando empecé a hacer mi tesis también lo dudaba. Decía, bueno, si lo que se ejecuta es lo mismo, ¿qué más da quien lo haga? Pero la verdad es que las sentencias habían sido claras. Luego explicaremos un poco más y quizás se pueda entender mejor. Pero bueno, ya el planteamiento que se hacía en el año 1953 con el reglamento de las corporaciones locales era que alterar el sujeto era una novación contractual. Quedaros de momento con eso, luego lo veremos en las directivas europeas. Más cuestiones. Pues se empleaba el término, en este reglamento de 1953, se empleaba el término imprevisibilidad o inevitabilidad para ver cuándo procedía la modificación del contrato. ¿Por qué nos fijamos en eso? Porque el término imprevisibilidad no es lo mismo que imprevisto. Imprevisible es el término que vamos a utilizar ahora. Vamos a ver luego qué significa, y eso yo creo que puede ser más interesante, ¿no? ¿Cuándo puede modificarse ahora un contrato y cuál es el concepto de imprevisibilidad?
¿Por qué? Porque imprevisto también era aquel ascensor que no estaba previsto en el proyecto de hacer una facultad de económicas con 5 pisos. Imprevisto era. Imprevisto es que a mí se me hayan olvidado hoy los zapatos. También es un imprevisto, fíjate. Pero imprevisible tiene más fuerza. Imprevisible en la definición que hacen ahora las nuevas directivas, aprobadas el pasado 15 de enero del año 2014. Imprevisible es algo que un poder adjudicador diligente no ha podido prever. La Ley de Bases de Contratos del Estado de 1963 planteaba otra vez pues que es necesario plantear bien los proyectos para que no haya modificados. Incluso la exposición de motivos decía que cuando una obra pública ha sido bien proyectada y adecuadamente contratada, no hay razón para presumir que va a ser necesario pues realizar reformados, que tienden en muchas ocasiones a paliar situaciones no calculadas o en definitiva defectos de previsión. O sea, hemos estado siempre con lo mismo, pero seguimos así, y con todas las leyes del mundo que hagamos. O sea que al final la clave, como decía antes, es redactar mejor los proyectos y no hay otro secreto. Bueno, en 1965 también había alguna regulación en materia de modificados y aquí se empieza a ver lo que os quería transmitir, que sí que mucho principio pacta sunt servanda, que mucho código civil que dice que una de las partes no podrá modificar el contrato, pero la verdad es que, aunque hubiera alteración sustancial del contrato, el contrato se seguía pudiendo modificar. En este caso decía, el artículo 48 del texto articulado de la Ley de Contratos de 1965, decía, si la modificación fuera causa de resolución, es decir, si es una alteración sustancial, no es que se resuelva el contrato, sino que será necesario que se acuerde por el órgano de contratación competente previa autorización del Consejo de Ministros. Con lo cual, no pasa nada. Si es una alteración sustancial, pues sigamos. El Reglamento General de Contratos de 1975 es el primero que atribuye al pliego la posibilidad o la necesidad de regular los modificados, lo que hablaremos luego de los modificados previstos, que es un poco complicado, ¿eh? Luego veremos qué es un modificado previsto y si alguno de vosotros ha estudiado además de Derecho, pues espiritismo, pues igual lo entiende mejor, pero si no, no, ¿eh? Porque la gente te dice, ¿cómo planteo un modificado previsto? Pues no lo sé, ¿eh? Si me lo preguntas, no lo plantees, porque es que no lo sabes. Decía antes a Antonio que yo mi tesis doctoral la hice por un interventor que tenía, que entendía él, con perdón para los interventores asistentes en la sala, pero bueno, ya se ha jubilado y lo puedo decir por tanto en alto y aunque nos estén grabando, y se lo he dicho a él personalmente. Él consideraba que, al igual que el Reglamento General de Contratos de 1975, que determinaba que el pliego es el que debía plantear la posibilidad de modificación, consideraba que el artículo 202 de la Ley de Contratos de Sector Público, en aquella versión que nadie recordará, que era la original, la de 2007, decía que la posibilidad de modificar un contrato deberá preverse expresamente, o no sé cómo decía, los pliegos. Claro, yo en un contrato que tenía de construcción de una escuela infantil, donde se hicieron todas las catas del terreno adecuadas, pues el proyecto además se supone que estaba bien redactado, pues hizo falta excavar más, porque salía ya una piedra en un trozo de terreno que no se sabía que iba a salir, y el interventor dijo, pero tú ya has previsto esta posibilidad de modificar el contrato en el pliego, y digo, no, pues no se puede modificar. ¿Y qué hago? Pues no lo sé, resolver el contrato. Digo, pero ¿cómo? Entonces, además, con suerte, esa vez la administración consideró que mi fórmula era más adecuada o le interesaba más y modificó el contrato, ¿no? Pero yo siempre me quedé con ese resquemor y de ahí que escribiera mi tesis doctoral. Me ha costado 4 años responder a la pregunta de mi interventor. Bueno, realmente me costó 2 porque publiqué precisamente sobre esto en el año 2008 en la Revista Española de Derecho Administrativo, que eso no podía ser así. O sea que, de hecho, el artículo 202 obedecía a una enmienda del Partido Popular que decía que su pretensión, la pretensión del artículo 202, era cumplir con la sentencia Suki di Fruta Spa, la de los zumos de fruta, que luego vamos a ver lo que es. Bueno, conclusión, que esa sentencia sí que es verdad que dice que hay que prever los modificados en el pliego o que también se podrá modificar, ese o se le olvidó al interventor y al legislador, al señor Bernardino. Decía, o se puede modificar el contrato cuando esté en el pliego o se puede modificar el contrato cuando haya una circunstancia imprevisible. Digo, hombre, pues como en mi caso. Conclusión, la sentencia esa ya era del año 2004, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril del año 2004, la sentencia de los zumos de fruta, y permitía modificar el contrato aunque no estuviera previsto, que yo no soy evidente, que yo he estudiado Derecho, yo qué sé qué va a pasar en el futuro. Con lo cual, contemplar la posibilidad de modificación en los pliegos es una posibilidad, pero no siempre se puede. Lo que quería decir es que el Reglamento General de Contratos de 1975 es el primero que plantea esta posibilidad. Teníamos otras normativas como la Ley de Contratos de 1995, que también plantea la posibilidad, que es lo que me quiero centrar ahora, de modificar el contrato cuando ocurran o cuando existan circunstancias nuevas o necesidades imprevistas. Luego veremos, pero el concepto de necesidad nueva se eliminó. Luego veremos por qué y demás. La Ley 5399 pues también plantea la posibilidad de modificar el contrato, y lo importante es la exposición de motivos. Otra vez, que en el debate parlamentario el ministro de Economía
de entonces, Rodrigo Rato. Fijaros lo que decía, si es que todo apunta a lo mismo, si no les hace falta para preparar el discurso, con la carta esa de 1683 tienen para discursos de un montón de legislaturas. Fijaros lo que decía. Los licitadores pueden presentar ofertas por debajo del precio real en la convicción de que con posterioridad a la adjudicación podrán obtener modificaciones sustanciales en el precio inicialmente visto por la vía de los modificados. Esta es una práctica que nos lleva al difícil control presupuestario desde el punto de vista de los costes de la inversión. El proyecto que presento ante la Cámara pretende poner coto o límite a esta práctica. Esta medida responde a la decidida voluntad del Gobierno de mantener una política de rigor presupuestario de la que la contratación pública no puede escapar, porque es uno de sus ejes básicos, terminando así con una práctica a la que ya me he referido, que en muchas ocasiones acaba duplicando el precio inicial de los contratos y supone una práctica contraria a la libre concurrencia. Bueno, sin más, sigue regulando, llega el texto refundido de la Ley de Contratos del año 2000, el reglamento del año 2001 y llega la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007, que la verdad es que es la que altera sustancialmente toda la regulación anterior en materia de modificados que hemos visto y en la que nos vamos a centrar más. Esta ley del año 2007 tiene la primera diferencia, que es diferenciar entre necesidad nueva y circunstancia imprevisible. No permite modificar el contrato, y no se permite modificar el contrato ahora cuando ocurran necesidades nuevas. Solo se permite modificar el contrato cuando haya circunstancias imprevistas. ¿Y qué significa eso? La verdad es que nadie se ha ocupado, muy pocas personas han ocupado de la diferencia entre necesidad nueva y circunstancia imprevisible. El concepto de necesidad nueva, ejemplos prácticos. Yo estoy construyendo lápidas en un cementerio, 100 lápidas. Tengo allá la grúa y digo, oye, ya que estoy aquí, ¿qué te parece si en vez de 100 lápidas, los yaques, que les digo yo, los yaques? Ya que estamos aquí, ¿por qué no? ¿Qué te parece si le pongo aquí unas cuantas lámparas? ¿Qué te parece si en vez de cristales pongo un muro? Los yaques. ¿Qué te parece si ya que estoy aquí, como ha crecido la natalidad y yo, pues fíjate que no me había dado cuenta, en vez de 100 lápidas haz 200? Una necesidad nueva, surge fuera del contrato y normalmente tampoco impide la normal ejecución del contrato. En cambio, un modificado que surge como una circunstancia imprevista, surge dentro del contrato y además impide que el contrato continúe igual. Ejemplo, si resulta que estas columnas tienen este grosor, pues porque está calculado en función del peso que tienen que soportar, pues que tengan este grosor en el proyecto. Resulta que ahora, ejecutando el contrato, nos estamos dando cuenta que como no hagamos las columnas más grandes, de más diámetro, se va a hundir el techo. ¿De dónde surge? De dentro. ¿Qué me pasa? Que me impide continuar el procedimiento. Eso es lo que diferencia también un modificado de un contrato complementario. Los contratos complementarios no impiden que el contrato principal se ejecute, sino que lo mejoran. Pero a lo que vamos, la necesidad surge de dentro, o sea, del propio proyecto. El propio proyecto te tiene que mejorar porque si no, falla, o sea, si no, es que no puedes seguir. O hago las columnas más grandes o le quito peso al techo porque si no se me cae encima. No es una necesidad nueva que surge, oye, ¿qué te parece si ahora que estamos aquí? ¿O qué te parece que como ha habido más natalidad? ¿O qué te parece? Esa es la diferencia, pero vamos, no es muy fácil encontrarla. Porque tradicionalmente, como daba igual, pues no hay ninguna sentencia que hable sobre el concepto de necesidad nueva y circunstancia imprevista. Hay algún informe, pero poco más. Pero a lo que vamos, la Ley de Contratos del Sector Público y nuestro actual texto refundido solo permite modificar los contratos cuando hay circunstancias imprevistas. Se prohibía la alteración sustancial del contrato, en lo que se refiere al carácter objetivo del contrato, al ámbito objetivo, cuando se habla del fin, lo que hemos hablado antes de la inmutabilidad del fin. Hemos dicho que se podía modificar todo excepto el fin del contrato, ¿no? Pues esto es lo que se plantea ya en el artículo 221 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿no? Que se decía que no se podía modificar el contrato cuando se modifiquen los fines y características básicas del contrato inicial. Eso es el fin. Los fines y características básicas del proyecto inicial. La obligación estaba limitada al 20% cuando eran variaciones de mediciones. Y aquí estaba lo que me lleva a mí a escribir todo esto, ¿no? Decía el artículo 202, la posibilidad de que el contrato sea modificado en las condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior, deberán recogerse los pliegos y en el documento contractual. Decía mi interventor, si no está recogido, pues lo siento, pero no lo puedes hacer. No consideraba los contratos complementarios como modificados, como tampoco los considera ahora. Las nuevas directivas sí consideran en el artículo 72 que un contrato complementario es un modificado, lo vamos a ver. Tampoco planteaba que alterar el sujeto podía considerarse una modificación contractual subjetiva. ¿Dónde ha venido el gran cambio en materia de modificados? Con la Ley de Economía Sostenible del año 2011, la Ley 2/2011. Esa ha sido la que ha cambiado todo. ¿Por qué? Pues la verdad es que tiene como objeto, tristemente, diferentes cartas que la Comisión Europea remitió a España el 12 de diciembre de 2006 y el 16 de abril de 2007,
en la que le transmitía pues, que la modificación de los contratos en la ley de contratos del sector público era muy amplia, en la práctica permitía la modificación del contrato sin límite y eso no podía ser. Y además era muy amplia en el concepto de imprevisto. Decía, sí, tú puedes modificar un contrato cuando haya un imprevisto. Y dices, hombre, si le hemos quitado la necesidad nueva, le hemos puesto solo circunstancias imprevistas. Claro, la Unión Europea le viene a decir, hombre, también es imprevisto lo del ascensor de 6 plantas, que se te ha olvidado ponerlo. Entonces, lo que le dice la Unión Europea es que ese concepto de imprevisto es demasiado amplio y, sobre todo, que parece permitir toda clase de modificados, incluso cuando haya alteración sustancial. De ahí viene pues, que se dictara la Ley de Economía Sostenible, que comprendía de todo. La Ley de Economía Sostenible se dictaba para asegurar el desarrollo sostenible, el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades, y también regulaba los modificados. ¿Y cuál era el gran cambio? Pues el gran cambio primero era crear un título expresamente solo para los modificados. Ese era el gran cambio. Hasta ahora los modificados habían tenido una consideración residual, estaban en el artículo 202, además solo para los contratos de las administraciones públicas. Lo primero que se hace es extender las modificaciones de contrato para todo tipo de sujetos, para todo el sector público, sean administración pública, sean no administración pública, etcétera. No es que se otorgue la posibilidad de modificación del contrato a las personas o entidades no administración pública, sino que lo que se establecen son limitaciones de actuación a estas entidades. ¿Cómo? Pues ya he dicho, tan fácil como crear un título general para todos los sujetos. Y que tenía como objeto poner de manifiesto la imposibilidad de que España creara un nuevo supuesto de procedimiento negociado sin publicidad no previsto en las directivas. ¿Cuál era ese supuesto? La posibilidad de que cuando teníamos un procedimiento abierto o restringido que quedaba desierto o no, porque no había presentado nadie, porque las ofertas eran inadmisibles, subiéramos un 10% el precio del contrato. Alguien podría pensar que es por eso, ¿no? Yo la verdad que ahí, cuando escribí este artículo en 2008, consideraba que el importe tenía que ser el 50%, que es el que ahora ha reconocido las directivas. ¿Por qué? Porque era el importe que aparecía en el artículo 31 para los contratos complementarios. Y diréis, ¿y por qué es en España ese 10%? ¿Por eso que dices de la sentencia de mayo de 2005? No. El proyecto de ley de economía sostenible planteaba la imposibilidad de modificar el contrato por circunstancias imprevisibles por encima del 20%. ¿Por qué bajó al 10 entonces? Pues porque el Consejo de Estado dijo, hombre, si todos los modificados, o sea, si solo prohíbes los modificados por encima del 20%, ¿cuándo voy a hacer yo informe sobre modificados? ¿Nunca o qué? Entonces se puso el 10%, sin razón más que esa. Si alguien tiene curiosidad, pues puede ver el dictamen que realizó el Consejo de Estado sobre la Ley de Economía Sostenible, donde expresa estas razones. Tampoco plantea la cesión del contrato o las alteraciones empresariales, aportación de rama de empresa o de rama de actividad, fusiones, escisiones. Tampoco plantea que sea un supuesto de modificación contractual. Y sí que establece ya supuestos en que procede modificar el contrato no solo modificado previsto, sino también imprevisto. ¿Dónde lo plantea? Pues en un precepto que lo que hace es contemplar un listado de causas que luego vamos a estudiar más o menos una a una, que ahora es el actual artículo 107 del texto refundido. Sí que se plantea de forma muy adecuada la imposibilidad de alterar sustancialmente el contrato, como hemos visto antes, primero el fin, pues cuando se altera el fin del contrato, y después, que es lo más relevante, y es la clave que viene de las sentencias del Tribunal de Justicia, especialmente de la sentencia Presectes, considera que hay alteración sustancial bien cuando hubiera podido participar en el contrato una persona, una entidad con solvencia distinta, o bien, y esa es la frase que emplea habitualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora las directivas, cuando los licitadores hubieran podido presentar una oferta distinta. Es un concepto un poco amplio, porque ¿cuándo se puede presentar una oferta distinta? Pues casi siempre. ¿Podríamos aplicar el concepto, emplear el concepto o el adjetivo sustancialmente distinta? Pues sí. ¿Pero dónde? Pues no lo sé. ¿Qué nos va a pasar ahora cuando se transpongan las nuevas directivas? Y ahora mismo, pues que es difícil apreciar cuando realmente hay alteración sustancial, además de cuando se altera el precio del contrato, que ya hemos adelantado antes, que en los modificados imprevistos, mejor dicho, imprevisibles, luego vamos a hablar un poco de la diferencia, es actualmente en España del 10% y en Europa va a ser del 50%. La Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de defensa y seguridad del año 2011 no hace ninguna regulación especial en materia de modificados, pero sí que aprovecha pues distintas disposiciones adicionales para dos cosas. Bueno, relacionadas con contratos, prohibir la acción directa en el artículo 1597, eso de que el subcontratista vaya contra la administración para reclamarle el dinero que el contratista no le ha pagado, que la prohíbe.
Y luego dice, oye, pues voy a prohibir el recurso especial frente a los modificados imprevistos. Dice, no cabrá recurso especial en los modificados imprevistos. Y contra los modificados previstos, pues no sabemos, luego os diré mi opinión. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Que las nuevas directivas nos han traído, iba a decir problemas, limitaciones en materia de modificados. ¿Por qué? Porque después de unos cuantos años Europa se ha dado cuenta de que no tiene mucho sentido regular la licitación y la adjudicación del contrato. Dice, vale, yo me preocupo mucho del sobre 1, del sobre 2, del bastanteo, que no sé dónde ha salido eso del bastanteo, pero ¿qué pasa cuando adjudico? Pues a Europa le daba igual. Si os fijáis, y seguro que os lo ha dicho Alfonso Ruiz de Castañeda, porque le encanta siempre decir eso, las anteriores directivas eran directivas sobre coordinación de procedimientos de adjudicación. Ahora no. Las nuevas directivas del año 2014, las tres nuevas directivas sobre contratos públicos, sobre concesiones, sobre sectores especiales, son directivas sobre contratos públicos, no son sobre coordinación de procedimientos de adjudicación. Ahora las directivas tienen un tratamiento integral. ¿Y por qué tienen un tratamiento integral? Porque Europa ha considerado que no solo es relevante la adjudicación del contrato, sino que también lo es el cumplir los principios de la contratación pública en todas las partes del proceso. Unos principios que son transversales y que lo que pretenden garantizar son las libertades fundamentales de la Unión Europea. La libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Y los principios rectores de la contratación pública que se derivan de estos. Vamos a ver cómo estos principios, como os comentaba antes, se aplican también a los modificados. Tenéis aquí el principio de igualdad de trato, que fundamentalmente se aplica a los modificados o tiene que ver los modificados, de no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia, que se aplica también fundamentalmente a los modificados, igualdad y transparencia. Y luego vamos a ver cómo esos principios tienen carácter transversal y qué significa eso, que se aplica también en fase de ejecución. ¿Qué ha ocurrido? Que ya en el Libro Verde del año 2011, la Unión Europea, en este caso la Comisión, se plantea: ¿es necesario regular los modificados? ¿Es necesario aclarar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la que debe servir para interpretar los modificados contractuales? La clave que tenéis que tener ahora es que hay que respetar las nuevas directivas, pero que hay que interpretarlas de acuerdo a las sentencias que vamos a ver. Esto lo ponemos solo porque la sentencia de los zumos de fruta es la más relevante en materia de modificados contractuales. Es la más relevante y es la que hay que tener en cuenta para interpretar las nuevas directivas sobre contratación pública. Unas directivas que plantean ya en su considerando 107 que es necesario aclarar cuándo se puede modificar un contrato, un considerando que ha cambiado sustancialmente, porque la proposición de directiva lo que decía era que hay que aclarar cuándo un modificado es igual a un nuevo contrato. Ahora no, ahora las nuevas directivas dicen vamos a aclarar cuándo se puede modificar un contrato, que es distinto, ¿no? O sea, el otro decía, vamos a aclarar cuándo un modificado es un contrato nuevo. Ahora se dice, ¿cuándo se pueden modificar los contratos? Algunos lo han visto mal porque dicen, hombre, si nos están alentando a modificar el contrato. En la práctica sí es eso. Ya veremos que se ha creado ese umbral de minimis que antes hemos dicho, o sea, esa posibilidad de que sin justificar se modifique el contrato hasta un 10 y un 15%, siempre que el modificado no supere el valor de los contratos SARA, el modificado, no el contrato, o sea que tú puedes hacer un modificado de obras un 15% por menos de 5.186.000, creo que es ahora el umbral, con toda tranquilidad sin justificar, lo cual es una pasada. Y como es